La llegada al Palacio Presidencial del muy polémico Armando Benedetti desató una tormenta que promete convertirse en todo un huracán político. ¿Por qué hay tanta gente del petrismo puro y duro furiosa? ¿Qué hay en el círculo de poder del presidente de la República que genera tanta molestia por la presencia del señor Benedetti? Bienvenidos a La Clave. Don Pedro Viveros, de verdad un gusto que nos visite aquí en nuestra nueva casa de La Clave. Don Juan Roberto, muchas gracias y qué muy buen sitio. No, está sabroso. Está buenísimo. Bueno. Y el tema está bien sabroso. Ese está más sabroso que el sitio. Don Pedro, ¿cuál es la clave para entender que un hombre que protagoniza algunos de los peores y más vergonzosos escándalos de corrupción del actual gobierno vuelva por la puerta de enfrente, por la puerta de adelante de la Casa de Nariño, con semejante expectativa y ahí, muy cerquita al despacho del presidente Petro? Juan Roberto, yo no le encuentro otra razón a la siguiente. A ver. El país va a entrar en campaña y el tema de campaña va a ser Gustavo Petro y el gobierno. Ajá. Entonces imagínese usted lo que va a vivir el país con un pitbull dentro de la Casa de Nariño, peleando con los adversarios del presidente de la República en materia política. Ese cuento que echan que Armando Benedetti va a entrar de asesor para el Congreso. ¿Enlace con el Congreso? Pues entonces, ¿es carreta? Yo creo, porque mire, Juan Fernando Cristo ha hecho una tarea importante. Gústenos o no, ha sacado las cosas que el presidente le ha puesto a hacer. Entonces yo no creo que el presidente vaya a meter al Congreso al doctor Benedetti. A un pitbull como Benedetti. Creo que lo trajo fue, yo estaba mirando datos. Y si usted echa para atrás, sí, el presidente metió a la campaña de Petro, Armando Benedetti, como 1 año y medio antes de la elección presidencial. Me da la impresión que lo que está llevando es un refuerzo para una campaña. Voy a decirle solo una cosa. A ver, pero déjeme una pregunta, señor, para eso que usted dice que me parece clave. Ese pitbull en que se va a convertir Benedetti, que lo fue en la campaña, sí, señor, y que hoy va a ser el guardaespaldas político del presidente, sí, lo lleva para defenderse de sus contradictores, que son muchos y feroces, pero ¿para qué? Mire, todos los que están en el gobierno se van a retirar porque se van a lanzar. ¿Quiénes Cristo se va a lanzar, la señora Muhammad se va a lanzar, Murillo se va a lanzar, Roy ahí dicen que se va a lanzar. Se va a lanzar. Ave María. Entonces, ¿qué va a quedar en la Casa de Nariño o en el gobierno? Pues van a quedar desmantelados y no va a haber un pitbull para una pelea política muy fuerte que se viene. Y Armando Benedetti en esas aguas se desenvuelve muy bien. Mire, él dijo que le había que había encontrado un quiste y que por eso lo había transformado y se había rehabilitado porque era pues un problema que podría ser grave y que ese quiste se lo produjo el estrés. Yo creo que Armando Benedetti estaba estresado en Roma como diplomático. Pues claro, porque a él lo que le gusta es esto. A él le gusta es la camorra. Esto que va a este rol al que viene y al que le pusieron. Según mi análisis, Juan Roberto, es para eso, para esa campaña. Hablando con gente informada como usted, Pedro, tienen la misma percepción suya, que el Benedetti de hoy en Palacio va a ser el mismo Benedetti de hace 3 años en campaña. No me cabe la menor duda. 2 años, casi 3 años. No me cabe la menor duda. ¿Qué hacía el Benedetti en campaña? Primero, traer políticos a la campaña. Ajá. Eso fue lo que hizo Armando Benedetti y dar declaraciones fuertes. Acuérdese que él es un repentista de la política. Armando es una persona que sintetiza muy bien. Pues mire que ayer dijo que él se estaba rehabilitando y también estaba rehabilitando la relación con Laura Sarabia. Aquí ya hablamos de eso. A ver qué político en Colombia le dice a usted en un segundo y sintetiza eso, si no es un tipo con la genialidad política. Gústenos o no, que eso es otra discusión. Entonces, en la campaña él traía políticos, políticos que no eran propiamente de la izquierda. No, pues para ganar tuvieron que traer gente de otros sectores, o si no el presidente Petro no era presidente. Ganado. Claro, ahí trajeron centro, santismo, liberales, yo creo que godos, la U, se inventaron el antiuribismo. Claro. ¿Se acuerda? Y voltearon la torta. Todos los que eran antiuribistas se los trajeron para acá. Claro, los convencieron. Pues Alejandro Gaviria, Cecilia López, al exministro Campo, a mucha gente. Sabemos, Pedro, que Armando Benedetti, yo le traduzco su descripción, que es muy sensata, se la traduzco un poquito coloquial. Él es un artista. Sí. Es lo que uno llama un artista. Y hoy eso es lo que funciona en la política, claro, Juan Roberto. Y los artistas son manipuladores, son repentistas, son muy hábiles, son demasiado inteligentes para manejar estas situaciones. Sí. Hace 3 años, él trajo a esos de centro y de otros partidos. ¿A quién va a traer ahora y para ayudarle a quién? Yo creo que él va a defender al gobierno
en cosas que no hay nadie más hoy que yo creo que lo pueda hacer, y sobre todo en esa desmantelada de candidatos en potencia Sí. que va a dejar el gobierno. Y él va a copar ese espacio, yo insisto, lo digo, es mi análisis, para defender la gestión del presidente. Yo no sé si entre esas cosas esté armar cosas y traer Pero gente para una perdóneme, campaña. es que el presidente Petro está en campaña y él lo ha Claro, dicho. pero Dijo, hay que está defender solo. nuestro legado para que no llegue la derecha y que alguien afín a mi proyecto, dice el presidente, llegue en el 2026 a la presidencia. Pero él está solo. Voy a tratar de sintetizarle. Pero en esos algo- que salen, los Murillo, las Muhammad, los Royce, yo no tengo ni idea, que están hoy en el gobierno y que se van en enero para no inhabilitarse en campaña, ¿no se supone que van a salir a defender el legado del presidente? ¿Para qué necesita Benedetti? Esos van a buscar votos para elegirlos, para que se elijan, Juan Sí. Roberto. Pero la gestión del gobierno, ¿quién la defiende? En campaña. Y yo creo que el presidente no tiene voceros. Recuerde usted a Horacio Serpa con Ernesto Samper en el proceso 8000. ¿Puede llegar No, a ser una figura parecida? Hoy yo veo un vacío porque yo no veo el Serpa de Petro. No lo veo. Y no quiero, por supuesto, poner en esa condición del doctor Serpa, compararlo con Armando Benedetti, ni mucho menos. Lo que quiero decir es que entiendo le la- hacía falta un Serpa al presidente Petro, y yo creo que lo está llevando a Palacio para que atienda. Mire, ¿quién va a marcar, si ponemos la figura del fútbol, a Vicky Dávila en una pelea contra el gobierno? ¿A quién le van a soltar a Vicky Dávila? Pues Armando Benedetti para la Pero pelea. mire que ahora que lo menciona, me llama mucho la atención, Pedro, que en la entrevista, la primera que concede el señor Benedetti, como político pródigo del actual gobierno, se la da a Semana. ¿Y usted vio lo que dijo de Vicky Dávila? Sí, señor, la puso casi. Bueno. Pero desde acá le va a comenzar a dar, porque él va a querer ¿Ah, sí? defender a su gobierno y no dejar que Vicky le pegue al presidente. A eso va Armando Benedetti, a esas peleas son las que va. ¿Cómo se puede sacudir una persona como Armando Benedetti de la cantidad de escándalos que lleva encima? Entonces, drogadicto o drogadicción, Sí. alcoholismo, denuncias de maltrato a la esposa, lo sacan de la Embajada de Venezuela porque ni Maduro, ¿cómo era que ni Maduro se lo aguantó? Calcule usted, le crean una embajada, dice lo que dice a grito herido, como dice el eslogan de una emisora, en unos audios que se filtraron, que ya uno no sabe quién los filtró, después de ver la llegada de Benedetti, diciendo aquí que se joda el que se joda y yo voy a contar lo que sé de la plata en la campaña. Con todo eso, ¿cómo ese señor se va a desligar de todos esos escándalos para hacer esa labor de ser el pitbull del presidente? El gobierno del presidente Petro se está armando o blindando con la gente que lo acompañó y que son cercanos. Se está cerrando el gobierno. Mire usted que, por ejemplo, el presidente tiene nombramientos de funcionarios que fueron miembros de la extinta guerrilla del M-19 o personas que estaban en el proyecto político del M-19. Sí. Él no se está abriendo, el presidente, sino que está cerrando en su círculo más íntimo. Y por supuesto Armando Benedetti, ¿quién recibe a Armando Benedetti hoy en política? Juan Roberto. Nadie. No lo va a llamar Mauricio Cárdenas ni Vicky Lo recibe Dávila. Petro. Lo recibe Petro. Y Petro lo llama porque es de su confianza y es de sus funcionarios cercanos. Entonces, ese anillo, ¿para qué lo cierran? Pues lo cierran para defenderse de la campaña política. ¿No será se que también lo recibe porque no tiene otra opción? Y se lo pregunto por las suspicacias que hay de que es tanto lo que sabe Benedetti de la campaña que dice, si no me recibe en donde yo quiero estar, ¿hablo? Juan Roberto, eso ya es una especulación, digamos. no sabemos, que pero yo no es la una sé, especulación. pero le puedo decir lo siguiente. Está demostrando el presidente al traerlo a la casa de Nariño que es íntimo y cercano de su círculo. Y bueno, yo no sé usted a quién invite a su casa, Pero pero mire yo a mi una casa cosa, invito a personas y usted- amigos míos cercanos. Pero mire que el tema, pues, algunos me decían, mire, el presidente Petro demostró, como en el caso de la elección del procurador, Sí. en este otro caso también está demostrando una enorme habilidad política. No estamos hablando de cómo gobierna, que eso es otro tema, pero políticamente está demostrando que es muy hábil. Él es un monstruo político, él sabe de política. Total. Y dice, yo me traigo a este hombre a hacer eso que usted está diciendo. Sí. Otros dicen, la relación con Laura Sarabia, su mano derecha, no está muy buena, que digamos, y después de las peloteras enormes entre Benedetti y Laura Sarabia, dice, yo traigo a este hombre que le haga contrapeso a Laura. Incluso, ¿Quién es más ¿la saque la foto? ¿Quién es más político entre Benedetti y Laura Sarabia? No, Armando Benedetti. Armando Benedetti. Y los tiempos son eso, Juan Roberto. El presidente tuvo a Laura un tiempo, me imagino yo, donde necesitaba a alguien que le hiciera el seguimiento a la agenda y las cosas que venía haciendo la doctora Laura. Ahora es tiempo de la política y tiempo de campaña.
Y aquí entra pues, a un hombre de campaña, que es Armando Benedetti para la pelea política y que es cercano al señor presidente de la República. Pero mire una cosa, otros cercanos al señor presidente de la República, Pedro, están furiosos con la llegada de Benedetti. Yo he hablado por lo menos con 8 personas del petrismo puro y duro, pura sangre que llaman, del gobierno. Sí. Y están entre furiosos, decepcionados y desconcertados. ¿Cómo va a jugar Benedetti ahí y cómo el presidente va a mover sus fichas para que no se le desarme ese tablero de cara a las elecciones de 2026? Juan Roberto, el único funcionario que no había estado en el Palacio de Nariño y cerca al presidente de la República, de quienes se la jugaron por el presidente Petro, que no eran petristas, era Armando Benedetti. Todos los demás tuvieron cargos. Roy Barreras, Murillo, Prada, todos tuvieron cargos. Juan Fernando Cristo, todos los demás tuvieron cargos. El único que no había tenido una cercanía con el Ejecutivo. Y entiendo que Benedetti se lo sacó en cara. Le dijo, venga. Pero además entiendo que Benedetti se la jugó por esa campaña. Claro, no, pues quedó en evidencia. Entonces, dicho eso, le voy a decir por qué causa molestia. Pues porque es que la clase que está con Petro, el político de base del petrismo, quería otro tipo de gobierno y otro tipo de gente para gobernar. De ellos. No quería Armando. De ellos. Claro, no quería Armando. Y cuando digo de Benedetti. ellos es de la izquierda. De todos menos que se pareciera a la clase política. Con esta gran dicotomía, Juan Roberto, si no es por Armando Benedetti, Roy Barreras, Juan Cristo y todos los que llegaron a esa campaña, Petro no hubiera ganado la presidencia. Entonces, usted me está hablando del pragmático y del político. El señor presidente de la República sabe que a Armando Benedetti tenía que traerlo porque era el único que habían alejado. ¿Y qué hace? Pues lo trae a su círculo más íntimo en la época de la campaña. Siguiendo con su símil, vamos a ver a quién va a morder ese pitbull. O al menos a quién le va a mostrar los dientes. Yo creo que es lo más importante. Pedro, gracias por habernos acompañado aquí en nuestro Estudio en la Clave. Muchas gracias y lo felicito por el sede, está buenísimo.